Vamos a empezar con el Buscón, damos un salto de siglo, estábamos hasta ahora siglo XVI, que leímos el Lazarillo lo último, que vamos a ver que es muy importante en la lectura de hoy, y pasamos al siglo XVII, narrativa del siglo XVII. Vamos a ver un poco primero cómo está el panorama narrativo en el momento. Como sabemos, estaban los libros de caballería y la ficción sentimental, que eran unas obras de las más importantes del siglo XVI, pero en el siglo XVII el género ya está herido de muerte, y los libros de caballería, como bien sabemos con el Quijote, dejan de proliferar, y en el caso de la ficción sentimental, lo mismo. La novela bizantina, pues parece que Cervantes tiene una obsesión con matar géneros, y lo mismo, la última obra es el Persiles de Cervantes, de 1616. Con la novela morisca pasa algo un poco diferente, que es que en vez de constituir un género en sí mismo, pasan a incrustarse pequeñas obras moriscas en grandes obras. Por ejemplo, en el Guzmán de Alfarache tenemos la de Ozmini Daraja, que ocupa unas pocas páginas. Y por último, en cuanto a la novela pastoril, es la que corre una mejor suerte, pero solo hasta mitad del siglo XVII, porque acaba desapareciendo. En esta época, las novelas más importantes son las novelas de corte realista, que era lo que ya comentamos con la reunión del Lazarillo. Novelas situadas en contextos cotidianos, nada de pasados remotos ni futuros lejanos, un tiempo reconocible para el lector, personajes cotidianos, nada de magia, nada de elementos sobrenaturales. Sin embargo, en el siglo XVII surgen dos géneros nuevos, la novela corta o cortesana y la novela didáctico-alegórica. La novela corta procede de un género italiano, que es el de la novella, que se llama así. Por ejemplo, tenemos las de Boccaccio. Y en el caso de la literatura española, algunas novelas cortas serían las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que se publican en 1613. La novela corta acaba evolucionando en el siglo XVII y la intriga cobra un papel fundamental y acaba depurando en lo que se conoce como la novela cortesana. Tenemos grandes obras de novela cortesana de María de Zayas, de Tirso de Molina, de Juan Pérez de Montalbán. Y en cuanto a la novela didáctico-alegórica, como su nombre indica, quiere instruir, ofrecer una enseñanza, unos aprendizajes, incluso críticas sociales, y destaca, por ejemplo, el Criticón de Baltasar Gracián. En cuanto a la novela picaresca, que es la que nos interesa en este caso para el Buscón, que ya comentamos un poco en el Lazarillo, aunque en ese caso hablábamos de novela prepicaresca o protopicaresca, es un género muy cohesionado. Los autores y los lectores tenían una conciencia de género, es decir, sabían que las obras estaban relacionadas entre sí, que había cierta unión, compartían una serie de materiales, de rasgos formales. Pero hay que distinguir entre novela picaresca, que son estas obras de corte picaresco que surgen en España en el siglo XVII, y el gusto picaresco, que son el resto de novelas que, inspiradas en las españolas, surgen en el siglo XVIII en el resto de países de Europa. Es decir, el género picaresco es puramente español, ¿no? Donde podía haber surgido la picaresca sino aquí. En cuanto a los orígenes del género, hay tres momentos clave. En primer lugar, en la mitad del siglo XVI, con la aparición del Lazarillo. Como decimos, aunque el Lazarillo no sea una novela picaresca, no existiría la picaresca si el Lazarillo no hubiera aparecido antes, porque asienta las bases de lo que luego será una tradición muy fuerte, con cuatro elementos clave. El primero es el realismo, una obra, como decimos, de la novela realista situada en ambientes cotidianos, personajes reconocibles, espacios reconocibles, tiempo reconocible. La segunda, el protagonista ya no es un héroe, como veíamos por ejemplo en el Cid, ahora tenemos un antihéroe. En el Lazarillo todavía no es un pícaro, es un antihéroe. El tercer rasgo son las estrategias de verosimilitud que comentamos el mes pasado, con ese objetivo de hacer pasar la historia por una historia real, que el lector realmente se preguntase si esto era verdad, si era una autobiografía, si era el lector y el autor, o sea, si el autor y el personaje era la misma persona o no. Y la cuarta característica es el mensaje, esa ideología político-religiosa que traspasa completamente la ideología del autor y se refleja en sus personajes. El segundo momento clave es el año 1599, año en el que se publica el Guzmán de Alfarache, una obra de Mateo Alemán, inspirada en el Lazarillo, pero que deforma muchos de los materiales que vemos en el Lazarillo, que luego comentaremos. Y el tercer momento se relaciona con este año 1599, que es la tradición que viene detrás, porque la aparición del Guzmán tiene dos consecuencias. Por un lado, muchas imitaciones que quieren imitar formalmente al Guzmán, y esto es lo que hace que el género de la picaresca pues vaya proliferando. Y en segundo lugar, se vuelve a echar la vista atrás hacia el Lazarillo. El Lazarillo se había leído mucho justo en los años después de su publicación, pero luego había dejado de leerse, había sido olvidado. Y con la publicación del Guzmán se retoma la lectura del Lazarillo. Es muy difícil establecer qué es una novela picaresca, qué rasgos tiene que tener una novela picaresca, qué consideramos novela picaresca y qué no. Por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, una de las novelas ejemplares de Cervantes de 1613, para algunos es una novela picaresca, pero otros dicen que no.
En este sentido, la crítica intenta establecer cuáles son los rasgos que tiene que tener una novela picaresca, pero no se ponen de acuerdo. Para algunos, una parte muy pequeña, es suficiente con que esté basado en un mundo de delincuencia, aunque no haya un pícaro. Otros dicen que no, que aparte de este mundo de delincuencia tiene que estar protagonizado por un pícaro. La tercera posibilidad, que necesitamos el mundo de delincuencia, el pícaro, pero es que además deben imitar formalmente al Guzmán, no pueden ir contrarios al Guzmán. Que esto también nos parece un poco, leyendo el Buscón, bueno, si alguien ha leído el Guzmán y encima ha leído el Buscón, se pueden hacer una comparación de ambas obras. Y en cuarto lugar, tenemos mundo delictivo, tenemos al pícaro, tenemos la imitación formal del Guzmán, pero es que además tienen que compartir la misma ideología política y religiosa. Vamos a comparar un poco estas obras, porque no sé si alguien se ha leído el Guzmán. ¿Sí? Si los comparamos, en el caso del Lazarillo tenemos un mundo real, pero no es un mundo de delincuencia. Era ciertamente pues, un mundo de a pie, de calle. En el Guzmán no, en el Guzmán ya tenemos un mundo de delincuencia y destacan dos sentimientos que luego vamos a recuperar también en el Buscón, que son el de la vergüenza y el asco. El Buscón está lleno de momentos asquerosos y de vergüenza hacia el personaje y hacia los sucesos que le van ocurriendo. En segundo lugar, Lázaro, como decimos, no es un pícaro, es un prepícaro o protopícaro. Es un antihéroe, pero no tiene esa... Parece que sus comportamientos están justificados, ¿no? Que tiene un porqué. Y de hecho toda su obra consiste en explicar todo lo que ha ocurrido para estar en esa situación, ¿no? Pero en el caso del Guzmán no es así. Aunque es un antihéroe, ya es un delincuente menor, pero delincuente. En tercer lugar, las estrategias de verosimilitud que vemos en el Lazarillo, pues esa idea de hacer pasar la obra como real, que el que lo escribe es Lázaro, en el Guzmán ya no lo vemos. El Guzmán está firmado por Mateo Alemán, algo que no estaba en el Lazarillo. De hecho, hablamos de esa anonimia de la obra que no está claro y que refuerza la autobiografía de la obra. Y por último, en cuanto al mensaje, sí que es verdad que comparten una ideología común en cuanto a esa crítica a la religiosidad hipócrita, a las apariencias, al mundo de la honra, pero como sabemos en el Lazarillo, os acordáis que era mediante el esfuerzo personal, esas trenuitas, que era lo que te ayudaba a pues un poco luchar contra esa ideología. En este caso, en el Guzmán lo que se propone no es el esfuerzo personal, sino el arrepentimiento cristiano. Vemos aquí una ideología un poco diferente. Centrándonos ya en el Buscón, bueno, sabemos que vamos a hablar un poquito del autor por ponernos en contexto. Su autor es Francisco de Quevedo. Es complicado establecer, se sabe muy poco realmente sobre la vida de Quevedo, porque es muy complicado establecer qué de su vida real y qué son añadidos que ha ido poniendo la historia, ¿no? Para hacer un poco de su vida, que ya de por sí fue bastante azarosa, pues añadir más cosas. Nació en Madrid en 1580, era noble, de familia de cristianos viejos. Esto lo vemos muy reflejado en su obra, con esa constante necesidad de marcar el linaje, la procedencia de cada uno de sus personajes. Esto lo llevó a tener bastantes enemigos, así como una obsesión con dos elementos clave, por un lado con el dinero, porque el dinero él lo consideraba un elemento perturbador de la pirámide social que hacía que las personas que sin ser nobles ni cristianas viejas pudieran vivir mejor que los nobles y cristianos viejos, y por otro lado contra los advenedizos, que eran aquellas personas que sin ser nobles pagaban su título de nobleza y tenían los mismos privilegios que ellos. Quevedo vivió en el Palacio Real, algo que también fue muy importante en su vida, porque su padre era secretario de la monarquía. Esto le permitió acercarse al estrato más bajo de la sociedad, que eran los conocidos como hombres de placer, que eran los que iban a la corte, bufones, enanos, tullidos, a hacer diferentes espectáculos. Y esto lo vemos luego muy reflejado en su obra. Estudió en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Salamanca, lo cual le permitió tener una formación y un dominio del lenguaje enorme, como vemos en esta obra. Fue secretario del duque de Osuna, embajador de Castilla en Nápoles, y recibió uno de los reconocimientos más altos, que era el hábito de la Orden de Santiago. Aquí es el momento de máximo esplendor de su vida, y a partir de aquí parece que... ¿Hay alguien? Espero no. Vale. Parece que todo decae. Entra en la cárcel por unas acusaciones de unos enemigos, se casa pero el matrimonio resulta un fracaso, pierde parte de sus riquezas, y finalmente en el año 1645 muere en un pueblo de Ciudad Real. En cuanto a la obra, el Buscón, en ningún momento Quevedo confirma la autoría de la obra, tampoco la desmiente, pero en ningún momento la confirmó, probablemente por los motivos que le podía traer la publicación de la obra. La primera edición que tenemos, que no quiere decir que sea la editio Princeps, no, la primera edición, es del año 1626 y se imprimió en Zaragoza. Probablemente, bueno, se sabe que ese mismo año Quevedo estuvo en la ciudad,
Lo que no sabemos si Quevedo le vendió el manuscrito al impresor o si realmente el impresor lo vendió, o sea, lo publicó sin que él lo supiera, a traición. Vale, este manuscrito lo vamos a llamar E. Bueno, se llama E, no es que me lo inventé yo, se llama E. Hay otros 3 manuscritos después, sin embargo ninguno está escrito por Quevedo, que es el manuscrito de Bueno, se llama Bueno porque se encontró en casa de un hombre que se apellidaba Bueno. El de Córdoba, que se encontró en la mezquita de Córdoba y que actualmente está en la RAE. Y luego el de Santander, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad Menéndez Pelayo. Esto nos lleva a plantearnos 2 preguntas. ¿En qué año se escribió realmente el Buscón? Porque se publicó en 1626, pero pudo ser escrito antes. Aquí tenemos 2 opiniones diferentes. Hay quienes dicen que es una obra de juventud, que tuvo que estar escrita entre 1600 y 1610, como una mera ostentación del dominio del lenguaje. Que esto podría, lo de la ostentación se ve claramente cuando lo lees, que es un juego de palabras, fraseología, léxico, referencias difíciles de entender. Y la segunda posibilidad es que sea una obra de madurez, que tuvo que ser escrita entre 1620 y 1626, en cualquier caso siempre después del año 1614. Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es que si Quevedo intervino en algún momento en su obra, es decir, modificó algo. Entonces, para esto he hecho un dibujo para que lo veáis bien, y es que tenemos, en etdótica, que es una rama de la filología que se encarga de establecer la afiliación entre los distintos textos, mediante esta especie de árbol genealógico que se llaman estemas, se establece la relación entre los diferentes textos. Y la O siempre marca la Editio Princeps, que es la primera obra, en este caso no conocemos cuál fue, y a raíz de ella pues proliferan el resto de textos. Sabemos que E, C y B, ese E es el de Zaragoza, vienen de un mismo texto perdido. Y luego por otro lado está B, o sea, estos no son hermanos, vienen de del mismo manuscrito, pero comparten rasgos, algunos sí, pero otros no. Entonces tenemos 3 hipótesis realmente. La primera es que la primera edición es X, se escriben estos, y de manera mucho más tardía, más tarde de 1626, se reescribe este. Por lo tanto, este y este no van a tener aspectos comunes, porque este supone meramente una reescritura. La siguiente posibilidad es que B es el original y que la reescritura está aquí. Se reescribe X, y esto ya no es una reescritura, simplemente como surgen de la reescritura, pues no van a coincidir evidentemente con esto. Y en este punto tenemos 2 posibilidades. Por un lado, que esta reescritura la realizara Quevedo, y por otro lado, que es otra opción que cobra mucho peso, que la reescritura no fuera obra de Quevedo y fuera obra de una segunda persona, que no sabemos ni quién es, ni cuándo se hizo, pero siempre después de B. Bueno, esto ya, cada uno que se quede con la opción que más le guste. En cuanto a la ostentación de estilo, como decimos, el Buscón es un ejercicio de pura retórica, de Quevedo para alardear de su dominio del lenguaje, de la palabra, del uso del humor, de las metáforas, de la ironía, de referencias, de la historia. Y son muchos críticos los que afirman que Quevedo no es un buen novelista en absoluto, porque muchas veces los capítulos parece que no están bien cohesionados, la trama se pierde, salta de temas pues simplemente por tratar asuntos que más le interesan. Por ejemplo, hay un episodio que es el de cuando se encuentra una persona que hace esgrima, hace toda una serie de tratados en contra de la esgrima, y esto es porque un enemigo suyo acaba de publicar un libro sobre la esgrima, y lo que hace es pues una pullita, ¿no?, a ese enemigo. Entonces hay mucha información detrás. En cuanto a la relación entre el Buscón y el Guzmán, y el Lazarillo en consecuencia, el Buscón hace todo lo contrario al Guzmán. Lo que quiere es coger los mecanismos que utiliza y desarticularlos completamente, darles una vuelta, otro sentido completamente diferente. Como sabemos, la finalidad de la novela realista era oponerse al idealismo. El idealismo era aquella novela que solo destacaba los aspectos positivos de la sociedad. Entonces la novela realista lo que quiere hacer pues, es pues, un poco lo bueno, pero también lo malo, ¿no?, llegar a un punto medio. Pero en el Buscón lo que vemos es absolutamente lo contrario, que es un contraidealismo. Destaca solo lo negativo, es que no hay ningún aspecto bueno de la sociedad, ¿no?, aparentemente. De hecho, esto es lo que hace que la obra no sea verosímil. Es muy inverosímil lo que ocurre. ¿Por qué? Porque los rasgos negativos, encima de ya ser negativos de por sí, los exagera. Por ejemplo, en el Lazarillo, el hambre que pasaba Lázaro era creíble. En este caso, cuando están con Domine Cabra, hay un alumno al que se le ha olvidado comer e intenta meterse la comida por los ojos, ¿no? Eso no es creíble. O en el Lazarillo, el escudero, pese a la pobreza, iba vestido
con ropa de arriba abajo. Pues aquí tenemos a Don Toribio, que como no tiene dinero va solo vestido por delante y detrás va con el culo al aire, pues algo que tampoco es creíble. Y luego hay una voluntad también de Quevedo de separarse del mundo real. Esto lo vemos muy bien en la descripción de Domine Cabra, que es una especie de no ser, ¿no? Lo describe con términos del tipo parece como sí, se parece a, pero nunca lo llega a describir como persona, ¿no? Lo que conocemos como no ser. Y luego hay toda una realidad deformada construida sobre 3 referentes. Por un lado, la subordinación de la novela, que es lo que decimos que lo que importa no es el argumento, sino la forma en la que se cuenta. El segundo es toda la influencia de la caricatura y de los títeres. En el siglo XVII tuvieron mucha fama los títeres de Cachiporra, que eran pues teatros de guiñol que iban paseando por las ciudades, y destacaban por 2 aspectos clave. Pues lo maniqueo que son los personajes, ¿no? Que el titiritero puede hacer lo que quiera con ellos, en cierta medida es lo que hace Quevedo con sus personajes, y por otro lado por la importancia que tenían en estos títeres los golpes, las palizas, los insultos, que esto lo vemos reflejado en el Buscón también. Y el tercer gran referente es el carnaval. El Buscón es una obra absolutamente carnavalesca. Como sabemos, el carnaval es una tradición que se remonta ya a la antigüedad. Era una época que coincidía con la renovación anual según los astros. Eran fiestas dedicadas a los dioses de la fertilidad para pedir por la fertilidad de la tribu y de las cosechas. Eran épocas de excesos, de abundancia de comida, de bebida, de sexo, de juegos y demás motivos festivos. Y esta etapa de carnaval se contrapone a la que le sigue, que es la cuaresma, ¿no? Esto lo vemos también reflejado en la obra. El carnaval es el tiempo de protagonismo del pueblo frente a la cuaresma, que es el tiempo de protagonismo de los poderes oficiales, la abundancia frente a la escasez, la risa frente al llanto, la abundancia, el banquete, los excesos frente al tiempo de ayuno. Y esto lo podemos ver en 3 aspectos clave muy relacionados con el carnaval. En primer lugar, la presencia de la comida. Vemos momentos en los que hay un exceso de comida súper abundante y otros en los que el hambre, que es en la mayoría de la obra, pues es la protagonista, sobre todo en el episodio de Domine Cabra, que quizás sea el que más exagera. De hecho, muere un niño de hambre. Pero en cuanto al banquete, pues quizá por encima de todos también se encuentra el de Lázaro, el Buscón, Pablos, y su tío, el que era verdugo cuando va a reclamarle la herencia. Pues ahí vemos abundancia de comida, de bebida. Y hay aquí un asunto muy importante que es el de la antropofagia, que se insinúa, ¿no? Era una creencia muy extendida en el siglo XVII, que era que los pasteles estaban hechos realmente de carne humana, concretamente de carne de las personas que habían sido ahorcadas, lo cual, siendo que el tío era verdugo, pues podría ser, ¿no?, que los pasteles estuvieran hechos de carne humana. El segundo aspecto relacionado con el carnaval es el de la escatología. Todo el mundo de lo escatológico está muy presente en la obra. Vemos cuando en el episodio del Rey de Gallos la policía quiere ir a arrestarlo, bueno, la policía, los alguaciles quieren ir a arrestarlo y no pueden ni cogerlo porque está pringado de excrementos por todos lados y tienen que pasar en la residencia de Alcalá por los escupitajos y salivazos que sufre por el resto de personajes. Cuando está en la cárcel, que se le cae pues un orinal que no sabe nadie ya de quién es. Pues toda una serie de episodios que nos provocan asco y vergüenza, que es lo que hemos comentado antes. Y el tercer aspecto del carnaval es el de la inversión de roles, ¿no? En carnaval, pues todo el mundo quiere vestirse de lo que no es, ¿no? Los chicos suelen vestirse de chicas, las chicas a veces de chicos, el pobre de rico, el rico de pobre. Y esto lo vemos aquí. La obra consiste en pintar un poco la sociedad de la época y cómo los que no eran nobles querían hacerse pasar por nobles. Al final todos son, pues se narra muchas veces cómo son las vestimentas que llevan, retajos, paños y todo, pues para hacerse una serie de trajes e intentar aparentar lo que no son, muy relacionado pues con todo el tema del carnaval. Dejamos ya el carnaval de lado y vamos a ver un poco cómo vemos los principales mecanismos para formar una novela realista, cómo aparecen en el Buscón. Uno de los elementos clave es el de Vuestra Merced, que ya aparecía en el Lazarillo. Sin embargo, aquí como novedad, Vuestra Merced es una señora, es una mujer, porque empieza la obra diciendo yo, señora, soy de Segovia, dirigiéndose a Vuestra Merced. Esto en el manuscrito B, que es este de aquí, que como vemos no va junto, no es señora, es señor. Y esto ya es uno de los rasgos, que, aparte de muchos otros, que nos indica que no pueden venir del mismo.
Sin embargo, al final de la obra, Quevedo parece olvidarse de que se estaba dirigiendo a un vuestra merced y pasa de dirigirse a vuestra merced a dirigirse a los lectores directamente. En segundo lugar, el aspecto de la vida in fieri, que esto lo vimos en el Lazarillo. Lázaro va construyendo su vida en función de los aprendizajes, de los errores que va teniendo. Sin embargo, aquí el personaje parece que no ha aprendido nada a lo largo de su vida. Tiene caídas, tiene problemas, y en lugar de cambiar el rumbo de su vida, él sigue queriendo engañar y sigue queriendo estafar y sigue queriendo actuar así. Va a la cárcel, sale y parece que no ha aprendido nada, ¿no? Y por último, el aspecto de la autobiografía. En Lázaro parecía creíble que una persona quisiera escribir esta autobiografía con el fin de justificar pues, todo lo del motivo del caso. Sin embargo, aquí pues, no es nada verosímil que una persona quiera escribir sus propias memorias para explicar que ha sido un delincuente, que ha sido pues bueno, un depravado, ¿no? Y en cuanto, por último ya, la ideología, decimos que la ideología de Quevedo está completamente visible a lo largo de toda la obra. Todo el itinerario de Pablos es una manera que tiene Quevedo de castigar al personaje. Vemos constantemente caídas, ya no solo metafóricas, de cuando parece que la vida le va a ir mejor. Por ejemplo, cuando estaba con la compañía de teatro que parecía que podía tener un buen trabajo, de repente el propietario de la compañía pues, tiene una serie de problemas y tiene que acabar con ese trabajo. Pero también tenemos caídas reales, la caída del caballo, la pelea que tiene cuando el episodio de Don Diego Coronel, que tiene esa pelea, etc. Don Diego Coronel, la crítica lo ha calificado como un alter ego de Quevedo, es el personaje encargado de devolver a Quevedo, o sea, a Pablos a su sitio, cuando parece que su vida podría mejorar, que se va a casar con Ana. Realmente Ana es la prima de Don Diego Coronel y es el encargado de destapar toda la verdad, de decir que es un mentiroso, que es un pícaro, que se encarga de estafar a la gente y es el encargado de devolverlo a su lugar. Por ello, parece que de entre todos los personajes, el único que se salva de problemas es Don Diego Coronel. Por lo tanto, podríamos hablar de que es un reflejo de Quevedo, es el encargado de mantener todo en orden. Sin embargo, parte de la crítica establece, bueno, vemos otros personajes que tienen ciertos rasgos sospechosos, por ejemplo, Domine Cabra no come cerdo, un aspecto que nos hace sospechar. Tenemos a Poncio de Aguirre, tenemos a la familia del carcelero, que recordad que a la mujer le han acusado de no ser limpia, etc. Toda una serie de críticas hacia los advenedizos también, ¿no? Hacia esos que han comprado la nobleza. Pero principalmente hay un crítico que se llama Johnson, que defiende que Don Diego Coronel no era noble y tampoco era cristiano viejo. ¿En qué se basa para ello? Pues en primer lugar, que le parece curiosa la estrecha relación de amistad que tienen al principio de la obra Pablos y Don Diego Coronel, que eran personas realmente de un escalón social completamente diferente. Recordemos que los padres de Pablos, él es barbero y ella pues es una especie de Celestina. De hecho, el padre acaba ahorcado y es en este momento donde Pablos ve la posibilidad de un ascenso social que nunca llega, porque encima le dicen como que la madre va a correr la misma suerte porque está acogida por la Inquisición, etc. Y el segundo aspecto es que cuando parece que se va a casar con Ana, a Pablos le corre prisa por el matrimonio, pero es que a la tía de doña Ana también le corre prisa. Ella realmente ve ahí una posibilidad de ascenso social, que si realmente ya estás en una buena posición no necesitas ese matrimonio tan urgente, ¿no? Y a esto se le suma un dato más, que es que la familia Coronel realmente existió. Era una familia de Alcalá, que procedía del siglo XV, de Abrahem Seneor, un hombre judío, que con la expulsión de los judíos se convirtió al cristianismo. Por lo tanto, era noble, era cristiano, Don Diego Coronel, pero no era cristiano viejo, era cristiano que se había convertido, ¿no? Sus antepasados. Un ascendiente de esta familia Coronel, Pérez Coronel, que eran los apellidos que adquirieron con el cambio de religión, estudió con Quevedo en Alcalá, por lo tanto tenía contacto con este personaje, probablemente podría estar inspirado en él. En cualquier caso, de la obra tenemos que sacar dos conclusiones clave. En primer lugar, pues esa ostentación de estilo de Quevedo, ese deseo de alardear de su lenguaje, que, bueno, no sé si alguien ha leído poesía de Quevedo, pero pues, también está ese dominio ahí. Y por otro lado, pues ese deseo constante de expresar su ideología, que no le tiembla el pulso en decir lo que piensa, en mostrarse en contra tanto de los que intentan ser nobles sin serlo, de los que han comprado ese título de nobleza
y de los que, como don Diego Coronel, son cristianos pero no son cristianos viejos. Y esto sería un poco el resumen del Buscón por hoy.